Entonces, si a los 30, a los 40 abandonamos el ejercicio, imagínate lo que nos espera a los 60 años. De acuerdo, y ojo, también estamos a tiempo. Y es que el maestro aparece cuando el alumno está preparado y postergaba lo importante por lo urgente. Quien no tiene tiempo para la salud va a tener tiempo para la enfermedad. Los problemas de plata se solucionan con plata, no con salud. La primera mitad de la vida nos la pasamos consiguiendo plata y la otra mitad gastándola para recuperar la salud que habíamos perdido. Con una deuda de 22.500 millones de pesos encontré la paz. Eso porque, no se puede, porque el deporte no se puede patentar, pero eso es como si hubiéramos inventado la penicilina. Total. Hay que vivir el proceso. 9 mamás no hacen un hijo en un mes. No era exitoso, yo creo que ya encontré el éxito. Y es mi hijo que estoy esperando. Y yo voy a ser abuelo y también estoy esperando a ese nieto. Y te sentís como un sentimiento totalmente distinto, como fue, pucha, eso es el éxito. Cambió la vida. ¿Cierto que sí? También eso hace parte de la supervivencia, es el caso de la esposa. Claro. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast de salud Osvaldo Restrepo. Este podcast reúne ciencia y experiencia, ciencia e historia. Definitivamente este podcast le ayuda a las personas a descubrir desde los diferentes puntos de vista del conocimiento cómo podemos llevar conocimiento a nuestra vida, no solamente aquello que pasa por la razón, sino también por la experiencia, por la vivencia, por el corazón, que nos permite conocer y aplicar ese conocimiento en la vida diaria con un objetivo que yo creo que todos tenemos, vivir más y vivir mejor. Este podcast va a estar muy centrado en lo que es una persona que conocí recientemente y que me cautivó no solamente lo que hace, sino lo que es y lo que pone al servicio de la humanidad. Porque soy convencido que sin el movimiento, sin el ejercicio, no podemos aspirar a eso que llamamos calidad de vida, no podemos aspirar a eso que llamamos longevidad, una larga vida pero con calidad de vida. Si queremos hacernos a una vida saludable, un estilo de vida pasando por el ejercicio es fundamental. Pero además, en el personaje que les voy a presentar, he descubierto un poderoso filón y es eso de la salud financiera. Nos conectan entonces muchos elementos, muchos pilares en el cuidado de la salud con nuestro invitado Wilder Zapata. Bienvenido, Wilder, a nuestro podcast. Mi hermano querido, muchas gracias por la invitación, emocionado también de compartir con vos, admirador de todo lo que haces por la salud y por la vida de las personas, entonces aquí expectante de lo que vamos a construir conjuntamente para todos tus seguidores. Wilder, muchas gracias, qué bueno que estés aquí con nosotros. Yo no tenía el placer de conocerte personalmente, pero la trayectoria sí muy clara, porque quien está en el mundo de alguno de los pilares de la salud, ahí estamos muy cerquita, simplemente que no nos conocíamos personalmente. ¿Quién es Wilder Zapata Torres? Cuéntanos un poquitico de tu vida, cómo fueron tus primeros años, tu juventud y ahora, ¿qué hay de Wilder Zapata hoy en día? Bueno, Wilder Zapata Torres soy oriundo de la ciudad de Medellín, así crecí en Medellín, en el barrio Aranjuez, en 1991, tengo 33 años de edad. ¿Del barrio Aranjuez? También, soy de Aranjuez. ¿Del barrio Aranjuez? San así? Cayetano. San Cayetano, sí, de la 91. Al frente de la Escuela de Ciegos y Sordomudos. Bueno, vos estabas más abajo, yo estaba a la vuelta de la Cristóbal Toro. Bueno. Bueno, ahí cerquita estudié yo en la preparatoria Simón Rodríguez, ahí cerquita a la Cristóbal Toro. Bueno, en la Cristóbal Toro me tocaban las votaciones. Bueno, me tocaban ahí también las votaciones, ya cambié el punto de votación. Bueno. Me tocaron muchos años ahí. Entonces, nací en Medellín, en Bosco de Aranjuez, en el 91, un barrio estigmatizado por la violencia, tristemente en su momento. Y feliz de haber nacido en un hogar con demasiada abundancia de valores, principios y amor, y presencia de mis padres. Hubo escasez de lo material, pero a pesar de no tener nada, me lo dieron todo. Entonces es algo que hoy soy lo que soy, en gran medida, indiscutiblemente por ellos. Soy el mayor de 4 hijos. Toda mi vida he sido deportista y papá me inculcó el amor al deporte. Y me dijo también que mi obligación era estudiar. O sea, que ellos se mataban para hacer 3 trabajos. Era vendedor ambulante, mensajero y domiciliario de pollo de asado los fines de semana. O sea, es un hombre
supremamente trabajador y a pesar de esos múltiples trabajos que tenía, fue un hombre muy presente. Entonces un hombre con 3 trabajos, domiciliario de pollos asados, mensajero y vendedor ambulante cuando tenía la posibilidad, un hombre que me enseñó el amor al trabajo desde el ejemplo y también el amor al deporte desde el ejemplo. Entonces, aparte de tener tanta ocupación, digamos, para poder mantener una familia en su momento, cuando yo, pues, mi hermano menor no había nacido todavía, de 5 personas, con un salario mínimo. Mi madre también, ama de casa, ayudaba eventualmente con así, lavando ropa a mano en casas de familia. Pero a pesar de esa escasez de lo material, estuvieron muy presentes conmigo desde lo emocional y espiritual y me enseñaron el amor al trabajo, al deporte y al estudio. Y soy lo que soy gracias a ellos. Y nada, con los años tuve la oportunidad de estudiar, estudié becado mi pregrado, estudié becado mi posgrado en España, vine a conocer el mar a los 21 años de edad en España, no conocía el mar, la gente no podía creer que alguien de Colombia no conociera el mar. Cuando llego a España y me dicen, me fue a estudiar a Huelva, la punta de España, Punta Umbría, conocí el mar allí, y me dicen, ¿cómo es posible que un colombiano conozca el mar? Yo, sí, es que yo vivo entre Teniendo montañas, dos. teniendo dos. Y yo lo malo es que había ido en ese momento en mi vida era en el metro de Medellín, me quité ver gente de todas partes. Medellín es un valle. Entonces, lo malo es que yo había ido en mi vida era Niquía. En esa época no estaba ni siquiera la estación de metro de la estrella, estaba Saitagüín. Entonces, nací, crecí en Medellín, entre montañas, y cuando salgo de ella se me explota la cabeza y empiezo a tener un apetito sobre el mundo. Allá conozco en España, tuve la oportunidad de conocer la primera cadena de gimnasios de bajo costo en Europa, Basic Fit, una cadena belga, y me explota la cabeza porque yo decía, ¿cómo es posible que una cadena de gimnasios cueste 9,90, lo que valía un kebab con una Coca-Cola? Y en Colombia un gimnasio cuesta $200. Entonces, yo no le veía mucho sentido como en Europa era posible un gimnasio de bajo costo, y en América Latina o en Colombia no lo había. Entonces quedé como picado con eso. Fui a estudiar allá, terminé de estudiar, regreso a Colombia y regreso a Colombia y paso un reality show llamado El Desafío. El Desafío, paso ese reality show porque mi trabajo de grado fue sobre el reality show y me obsesioné con la idea de ir al programa. Hice un plan de comunicaciones para pasar. La historia es muy larga, todavía te la cuento, se me demoró 3 podcasts contando esa historia. El tema es que paso y tengo la fortuna y la suerte pues también de ganármelo. Y con ese capital hago 3 cosas. Le doy la casa a mi papá y mi mamá, yo no tenía en casa propia. Los llevo a conocer el mar, ellos tampoco conocían el mar. Y decido emprender. Estoy hablando del 2014 que me gané el reality show, hace 10 años. 10 años. Hace 10 años. Y decido emprender con 3 socios, más 3 amigos, la primera cadena de gimnasios bajo costo de Colombia, en un barrio popular llamado Manrique. En Manrique, la gente me decía, estás loco, te vas a quebrar, ¿cómo se te ocurre? La gente pobre no hace ejercicio. Yo, ¿cómo te ocurre? Yo vengo del barrio, y es que no hay instalación, yo hago ejercicio en las barritas del parque, le doy vuelta a la manzana porque no hay más. Pero no, la gente hace ejercicio no porque no quiera, sino porque no está en las ofertas en el mercado. Entonces le decimos apostar, ir contracorriente. Todo el mundo decía que estábamos locos y montamos el primer gimnasio de bajo costo en Colombia. Valíamos 39.900. $10 valía la mensualidad y fue un éxito absoluto en Manrique, en la 45 con la 72. Cerquita a la casa A gardeliana. cerquita de la Casa Gardeliana. Y fue un éxito absoluto. Y en cuestión de un año ya teníamos, año y medio, teníamos ya 8 ubicaciones en Medellín. El negocio ha sido un éxito absoluto. Te estoy saltando en el tiempo muy rápido para no quedarme como pasando mucho en las historias, pero entendimos el gimnasio desde su esencia. Éramos los que pintábamos, estucábamos, éramos entrenadores, recepcionistas, arquitectos. Yo aprendí a manejar AutoCAD. Los primeros planos yo hacía todo, me tocaba verme cursos en YouTube de AutoCAD para hacer planimetrías. Yo manejo AutoCAD, manejo cargas eléctricas, me volví ingeniero eléctrico, me volví constructor, me volví arquitecto. Y en ese proceso aprendí muy bien el negocio desde su esencia, desde su alma, y logramos crear un producto único en el mercado. Nos buscan las 2 principales cadenas de gimnasio en su momento, teniendo un año y medio, nos ofrecen $8 millones por la compañía, y decimos no,
porque no nos interesaba vender, pero hubo otra compañía que quería asociarse con nosotros. Y nos íbamos a asociar. El negocio se cayó por ley antimonopolio en Colombia, porque era una cadena muy grande colombiana, y afortunadamente se cayó, porque nos dimos cuenta que teníamos lo necesario, aprendimos también en el proceso muchas cosas del mundo corporativo, y nos dimos cuenta que teníamos lo necesario para seguir escalando esa compañía a otro nivel. Pasamos de 8 sedes en cuestión de año y medio a tener 21 ubicaciones en toda Colombia, Medellín, Bogotá y Barranquilla. Y nos habíamos vuelto en cuestión de 4 años, 4 años y medio, la tercera cadena de gimnasios más grande de Colombia. Sin fondos de capital privado, sin inversores por detrás, a punta de trabajo. Algo que me enseñó mi papá, y eso un poco de las finanzas, de la salud económica, que vamos a empezar a articular es un poco, y es que cuando yo acompañaba a mi papá, yo lo acompañaba a trabajar eventualmente a muchos de sus trabajos, tanto a entregar correspondencia, o a entregar pollos asados, o a vendedor ambulante, lo que estuviera vendiendo en la época. Entonces una vez me acuerdo que yo lo acompañaba a vender aguacates y en carretilla, eh, y yo le pregunté a mi papá, ¿por qué en la casa no comemos aguacates y vendemos aguacate? Y él me dijo, mijo, es que uno no se come el capital. Bueno, yo tenía 5 o 6 años de edad, yo Claro. qué hacer acá el capital. Yo, bueno, pa, de una. Y uno con los Ese fue el punto años, inicial del mundo de tus negocios. sí, ¿sabes qué? En retrospectiva, como dice Steve Jobs, cuando uno une los puntos y yo me encuentro con esa enseñanza que me dejó mi papá, gracias a Dios lo tengo todavía con vida, me enseñó demasiado a ser coherente. El sentido común es fundamental para obtener éxito en cualquier área de nuestra vida. A veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Y resulta que cuando él me dice, mi hijo, uno no es como el capital, sino que reinvierte los intereses para poder generar riqueza. Y papá no era rico, papá sobrevivía. Con el tiempo me di cuenta que era tan valiente que él no quiso renunciar a lo poco que tenía por garantizarnos por lo menos algo a nosotros. Un hombre extremadamente valiente. Antes, cuando estaba más joven, lo llegué a juzgar que por qué no sé si era tan trabajador, porque no emprendió en otras cosas. Y uno cuando va madurando con los años, uno a veces se da cuenta y fue un hombre tan valiente que se sacrificó a sí mismo para podernos garantizar lo mínimo a nosotros. Entonces, cuando él me enseñó eso, con los años, cuando me dio el desafío, mucha gente me criticaba, me decía, vos por qué, si tenés un cheque de 600 millones de pesos, estás joven. En la época tenía cuadritos, atlético, rayado. Estaba joven, 21 años de edad, 21 años, 22 tenía. Eh, Joven, atlético, con plata entre comillas, fama. En esa época no habían tantas redes sociales. Y yo seguía andando en una boxercita herencia de él, una boxer, una moto que le echo agua y anda, una moto de 1 millón de pesos. Y la gente me decía, ¿cómo es posible que vos, el dueño de los gimnasios, el ganador del desafío y demás, siguen andando en esa moto? Y yo decía, ¿por qué no me sigue llevando donde me tiene que llevar? Lo demás es decoración. Y hay una serie de elementos como esos son los que me han permitido con los años llevar la compañía a hacer, pues yo no estudio un MBA en Harvard, ni soy un especialista en finanzas, ya sí lo mentiras que ya de pronto sí lo puedo ser en muchos ámbitos, en muchos sentidos, pero no lo hice de la academia, sino desde el sentido común. Yo sabía sumar, restar, multiplicar y dividir, y una regla de tres. Y sabía que no me podía gastar lo que no me había ganado. Que si me prestaban plata, tenía que honrar la palabra y devolverla. Que de donde uno saca y no mete, se acaba. Cosas muy básicas. Y que si uno come los aguacates, pues se queda el negocio, porque uno no come el capital. Entonces, cosas tan simples como esas fueron los elementos fundamentales para llevar la compañía a que escalara. Digamos, estrategias de optimización de CAPEX y OPEX, que es costo de inversión inicial y de costos operativos. Y eso con el tiempo y obviamente con muchas caídas, nos equivocamos en muchas ocasiones, empezamos hay que ser humildes en el proceso y aprender, pero también desaprender. Pero eso, ¿cómo es posible hacerlo sostenible? Porque un pelado joven de 21 años, teniendo fama, plata y energía y juventud, ¿cómo tiene la cabeza como tan plantada, como tan estructurada? Yo creo que mis padres hicieron un muy buen trabajo, porque la academia pues, era universitario y demás, pero
los valores y principios son algo que son trascendentales en la vida. Y que van al inconsciente y se quedan allá trabajando todo el Todo, tiempo y todo. recordándose. Es algo que usted no olvida. O sea, usted sabe que usted no puede hacer algo malo porque es que no es lo correcto. Y eso así de plata alguna ecuación. Y con los años lo entendí. Cuando usted hace un negocio, el mejor negocio es el que sea con una buena persona. Y el que ambas partes ganan. Siempre buscar ganar, ganar. Y elementos como esos son los que hicieron que la compañía pueda ser sostenible, rentable y creciera. Pero hay un elemento importantísimo que es el propósito. Que antes ahí fuera de cámara estábamos conversando y me decías, hablas mucho del propósito. Yo creo que el propósito es fundamental porque es lo que te permite levantarte sin necesidad de alarmas. Es lo que te permite levantarte cuando te vas a caer y seguro te vas a caer. O sea, en la vida vos que tenés más experiencia que yo, sabes que la única forma de conseguir algo en la vida es levantándose las veces que sea necesario. Y el propósito es lo que permite que vos tengas energía donde no las tenés, de que vos te levantes sin necesidad de una alarma, que vos hagas las cosas así parezcan imposibles y en medio de la imposibilidad veas una pequeña posibilidad y con trabajo y esfuerzo amplíes ese margen de posibilidad y lo materialices. Entonces, que lo imposible se convierte en inevitable es simplemente un tema de vivir en estado de propósito. Y mucha gente me pregunta, ¿y vos cómo encontrás si vivís en propósito? ¿Quién te enseñó eso? Pues, huevón, es una cosa muy básica, muy lógica. Usted encuentra las cosas buscándolas. ¿Y cómo las busca? Pues haciéndole, tocando puertas, leyendo, escuchando podcasts, investigando, rodeándose de personas que vos medianamente el olfato te diga por dónde va tu vida, qué es lo que querés hacer. Y el universo, no me acuerdo en qué libro lo leí, y es que no sé si fue un libro de Robin Sharma, y es que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Y yo creo que cuando el alumno está preparado, leyendo, estudiando, entrenando, esforzándose, Van llegando las van cosas. llegando las cosas. Es un tema inevitable, es un tema de causa y efecto. Entonces, el tema empresarial, montamos la primera cadena de gimnasios de bajo costo en Colombia. Tuvo una valoración de 28 millones de dólares en su momento, con solamente 4 años que teníamos operándola. Y en el año 2020 la vendimos. En el año 20 la vendimos por 24 millones. Y el negocio se cayó por pandemia. Y eso me llevó a morir y a volver a nacer. ¿Cómo así que morir y volver a nacer? Entendí que el dinero es una energía que fluye, hay que entender esas lógicas del dinero. Un día tenía en pesos colombianos, era cerca de 96 mil millones de pesos, 24 millones de dólares, y al otro día cuando llega la pandemia, ya no valía nada la compañía. Yo debía 22.500 millones de pesos. Entonces paso de más 96 mil millones a menos 22.500 millones. De la noche a la mañana. En un día, o sea, en un día exactamente, tú cierras la puerta y ese día se cayó el negocio porque vos no sabías cuándo abrías. Y en el contrato de venta de la compañía no había cláusulas antipandemia. O sea, el negocio se mamaban y yo no tenía cómo entregar. O sea, el mundo no estaba preparado para eso. Entonces, cuando sucede esto, yo en lugar de sentirme triste o aburrido, me llenó de felicidad. Suena muy loco, pero fue porque nuevamente mi propósito se alimentó. ¿Cómo así? Cuando yo vendo la compañía, yo me siento triste. Esa fue mi segunda noche oscura en mi vida. Todos tenemos noches oscuras. Y esa fue mi segunda noche oscura. Mi segunda noche oscura fue cuando yo vendo la compañía, firmo un NDA para vender la compañía por 24 millones de dólares. Y me levanto el otro día con plata, entre comillas, porque no me habían consignado nada, en el bolsillo, a los 26 años de edad. Y ya era multimillonario. O sea, ya yo podía meter eso en un CDT, rentando el 5 anual y ya Y no hacer más nada no hacer más y nada. vivir muy bien. Y vendemos y yo me levantaba triste. Yo decía, ¿qué sigue? Yo no podía ni trotar, el no compete que me pusieron en ese contrato, yo no podía ni salir a trotar a la manzana. Pues estoy exagerando un poco, pero no podía sacar el perro a caminar. Claro. O sea, nada relacionado con el tema de fitness.
Y es lo que me apasionaba, yo como deportista de alto rendimiento, como emprendedor en la industria del deporte, yo quería que la gente hiciera ejercicio y por eso monté el negocio en un barrio popular, por eso digamos que queríamos transformar la vida de las personas por medio del deporte, algo que me transformó a mí también. Cuando pasa esto, yo, ¿qué hago? Yo no me hacía hacer deporte. Y no, yo ya con el tiempo me di cuenta que ya me había vuelto un empresario, pero era algo que amaba profundamente. Entonces, nada, empecé como a hacer cuentas en qué me iba a gastar la plata. Lo primero que hacía. Y cuando llega la pandemia, vuelvo y me siento feliz. Vuelvo y me siento vivo. Yo firmé el contrato el 20 de enero del 2020 y la pandemia se materializa, el contrato se materializaba a mitad de año, la entrega de las instalaciones deportivas. Y cuando llega la pandemia, se cae el negocio en marzo. Se cae el negocio y ya mi compañía valía menos 22.500 porque no tenía flujo de caja. Mis costos mensuales eran de 1.500 millones de pesos mensuales en esa época. Ahorita es mucho más. Pero en esa época era algo que yo decía, pucha, ¿qué es esa locura? Y esta situación de crisis me despertó nuevamente la llama de conquistar lo inconquistado. Y otra vez a propósito a mi vida. Otra vez lo alimenta. Ujú. Y uno tiene que morir y volver a nacer las veces que sea necesario. Me encuentro con un podcast de Tony Robbins que dice que el éxito es algo muy simple y es que se compone de 3 cosas: proximidad, acción masiva y seguir los pasos de los que ya lo habían hecho. Y yo, proximidad, estamos encerrados. Seguir los pasos que ya lo hicieron. ¿Qué hacen los líderes mundiales en este momento? Estamos encerrados. Pues leer y prepararse para aprovechar esta oportunidad. Y acción masiva. Si un líder se lee un libro o 2 libros, usted tiene que leer 5, 6, 7 libros al mes para entender esta película. Yo no me leía ni el pie de página de una foto de Instagram. O sea, yo no leía nada. Yo me gradué porque era buen estudiante, ponía atención. Estudié becado toda mi carrera, pero porque era muy buen, pues digamos que ponía atención. Ajá. No tenía Y con eso celular era suficiente. y con eso era suficiente. No necesitaba estar leyendo documentos ni papers porque también le ponía sentido común a las cosas. El mundo es muy lógico, las matemáticas, la estadística, la comunicación, todo es muy lógico. Además, vos que sos médico, sabes que el cuerpo humano tiene un lenguaje, cuando lo entendés es muy lógico. Entonces, me fue muy bien académicamente toda mi vida siendo así, no era tan lector, aunque fue muy buen estudiante, pero en pandemia me di cuenta que tenía que aprender cosas que yo no sabía. Y me vuelvo humilde en el proceso y me dedico a estudiar y a leer, a estudiar y a leer, a estudiar y a leer, a estudiar y a leer durante la pandemia. Y a volver a hacer ejercicio. Porque durante el proceso de crecimiento que tuvimos tan acelerado, me alejé del deporte. Llegué a un peso de más o menos 120 kilos, no muscular, sino que estaba ya muy pesado. Ujú. Tenía tejido muscular, obviamente, por todas las décadas de ejercicio, pero también Acumulación de descuidado, acumulación grasita. de grasa bastante. Ujú. Porque empecé a comer mal, me dediqué a trabajar. Yo dormía en la oficina, me acuerdo que dormía en la oficina, tenía un cajón lleno de ropa para cambiarme y tenía el gimnasio de abajo, o sea, yo podía bajar a entrenar y postergaba lo importante por lo urgente. Casualmente esta mañana estaba escuchando un podcast y decía, quien no tiene tiempo para la salud va a tener tiempo para la enfermedad. Y que los problemas de dinero se arreglan con dinero, no con salud. Entonces usted no tiene por qué sacrificar. Tiene un problema económico, todos los tenemos, de distintas escalas. Mi problema económico puede ser levantarme 10 millones de dólares para la próxima semana. Ese puede ser mi problema económico, pero no por eso debo dejar de entrenar, ni de comer bien, ni de dormir mal. Porque no gano nada. Es que yo por pasar 3 noches en vela o por comer mal voy a pagar los 10 millones de dólares. No. Los problemas de plata se solucionan con plata, no con salud. Total. Entonces, Por ahí dicen que la primera mitad de la vida nos la pasamos consiguiendo plata y la otra mitad gastándola para recuperar la la salud que salud, habíamos perdido. completamente de acuerdo. Hay una cosa muy loca, hay un mentor mío que tengo la fortuna de que sea en persona que me da mentorías y una vez me va diciendo, me dice, Will, uno tiene que hacer unos cálculos financieros para que cuando se vaya a este plano terrenal
no tener plata. Porque si a usted le sobra muchos millones de, muchos millones Deja de muchos dólares, conflictos. ni que a los conflictos, usted hizo mal el cálculo. ¿Para qué? ¿Para qué dejar todo ese excedente? Ahora bien, si vos tenés una visión de dejar a los tuyos estables, pues también dejarle un tema de principios, valores, conocimiento, experiencia, educación. Pero es otra conversación. Volviendo acá al tema, estábamos en el tema de, me encuentro con la noche oscura de haber vendido la compañía y cuando se cae el negocio, vuelvo a la luz y en medio de la pandemia y de la adversidad, retomo el ejercicio, retomo conversaciones con mis papás porque estaba un poco alejado por tanto trabajo, te lo llamaba todos los días cómo estaban, cómo iban de salud, me reconcilio conmigo, porque uno a veces, como dice J. de Marco en La Vida Rápida del Millonario, dice, a veces los emprendedores no paran a tanquear el carro porque van de afán y se quedan en medio del camino por falta de gasolina. Entonces me di cuenta que por estar acelerando tanto, me estaba quedando sin gasolina en el proceso. Y la gasolina es la salud, la gasolina es el tema de la paz emocional, física, etcétera. Y en pandemia, con una deuda de 22.500 millones de pesos, encontré la paz. Yo llegué y me meto a Data Crédito y veo esa deuda así en rojo, un reloj así rojo, y decía abajo, no le preste a Wilder ni por el hijo de puta. Y mi esposa, en ese momento era mi novia, estaba conmigo en la casa, me dice, ¿qué vamos a hacer? Me puso la mano en el hombro y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Y yo dije, mi amor, usted con lo que me acaba de decir, ya lo hizo todo. Porque es una mujer hermosísima y tristemente uno en la abundancia tiene amigos. En la abundancia y en la fama, Ave María. Yo que tuve en su momento el tema de fama mediática por el desafío. Por el desafío. No, 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 No no, podías no, caminar no, no, por no, sí. ninguna Me parte. hacían fila en los centros comerciales para tomarme fotos. Y es un tema muy loco porque uno en esas situaciones, vos no tienes que pagar una cuenta en un restaurante, no tienes que de amigos, te invitan a todas las fiestas, a todos los cumpleaños, a todos los matrimonios, a todas partes te invitan. Pero uno sabe que eso es sin fondo, que eso no es sostenible. A Y esta altura, y mucha gente que nos está viendo, ¿cómo podríamos resumir eso del propósito de tal manera que quien no lo tiene o lo tiene perdido en este momento lo pueda encontrar con tu experiencia de cómo fuiste capaz de pasar de esa noche oscura a una noche de luz, a un día de luz, perdón, a un día de luz? ¿Cómo podemos resumir eso del propósito para que cualquier persona que nos esté escuchando se ponga en ese camino? mira, Osvaldo, yo creo que es un tema de, será muy simplista, pero es así de sencillo, es buscarlo. No hay una edad perfecta, no hay una edad perfecta porque mucha gente se compara con otras personas. Ve este pelado tan joven y vive en propósito. El propósito no es ni la riqueza material. Hay algo que sí define la riqueza absoluta y es la salud. La salud definitivamente, yo conozco gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Entonces, la riqueza, además de la salud física, eso sí es indiscutible, usted puede tener gente que lo quiera, puede tener fama y puede tener dinero y no tiene salud física, las otras tres no valen de nada. O sea, la salud física es un eje transversal en esa ecuación, ¿cierto? Entonces, cuando usted tenga salud, usted ya va ganando el juego. Número uno. Número dos, hay un tema y es, yo no sé cómo llamarlo, hay un tema de intuición asociado a esto y es, hay un libro, pues, más que un libro es una filosofía de vida que es el Ikigai. Y es encontrar aquello que te gusta hacer, todos tenemos algo que nos gusta hacer, aquello que le sirve al mundo, aquello que puedes cobrar por ello. Y el centro es el Ikigai, ¿cierto? Entonces cuando vos encontrás algo que te gusta hacer, bueno, el otro, que seas bueno, Los algo que te talentos. gusta, algo que te guste, algo en lo que seas bueno, algo que impacte el mundo y algo por lo que puedas cobrar, lo unes todo, encuentras propósito. A veces el cobrar ni siquiera es relevante. El dinero es un elemento fundamental para navegar en esa tierra. Es un instrumento.
¿cierto? Igual que la salud, es un tema de causa y efecto, hay que entender los idiomas de cada una de esas riquezas. Es una de las variables de la salud. Lo Efectivamente, hemos hablado con lo de la salud financiera. efectivamente, es una de las variables de la salud integral. Ajá. Entonces, hay salud espiritual, hay salud financiera, hay salud física, Emocional, emocional, ambiental. efectivamente. Entonces, cuando vos logras encontrar eso de forma sostenible y te da un porqué levantarte todos los días, ahí es donde sale ese propósito. Ese propósito para todos es extraordinario, no hay ni cosas tontas, ni pequeñas, ni simples. Para alguien puede ser que su hijo sea un profesional, para alguien puede ser que tener un segundo piso en su casa, para alguien puede ser comprar su primer moto, estudiar un segundo idioma. Yo creo que hay que Conocer el mar para conocer otros. el mar. Entonces, los sueños son aquello que le da el porqué a la vida. Y De ese acuerdo. porqué es, en síntesis, el propósito. Y hay que buscarlo. ¿Y cómo? Hay que cayéndose, hay que caminar y caminando. ¿Cuál cantante dice eso? El camino es el andar. Ajá. Joan Manuel Serrat. El camino es el andar. Entonces hay que empezar a caminar para encontrar eso. Te resumo el tema de la compañía. En pandemia desarrollamos un producto en medio de la crisis llamado Action Black. Teníamos una compañía de bajo costo, pero yo vi que era insuficiente con mi propósito, porque la toma de decisión en la industria del bajo costo es por dinero, es por precio, no por valor. Y yo quería que la gente hiciera ejercicio. Aunque el negocio funcionara, yo quería que la gente hiciera ejercicio. Y yo, ¿cómo hago para hackear el comportamiento de las personas para que hagan deporte? Entonces, aplicamos la neurociencia y el entretenimiento y la tecnología en un modelo de negocio único llamado Action Black, único porque no existe un competidor directo en el mundo. O sea, eso es como, eso porque no se puede, porque el deporte no se puede patentar, pero eso es como si hubiéramos inventado la penicilina Ajá. en una metodología de entrenamiento o de producto. Mentira, no, la penicilina salvó más vidas que Action Black. El ejercicio, ¿cuántas estará Bueno, salvando? tenés toda la Yo razón. estoy seguro que todos los que madrugan Tenés a toda tus la razón. gimnasios están transformando su vida y la están salvando. Tenés toda la razón también. Entonces, no, porque me dijo, pucha, o sea, que tu médico y le ofende la penicilina. Entonces, cuando me cuestiono cómo hago para que eso sea sostenible, porque también empiezo a entender, a estudiar el deporte desde un tema antropológico, sociológico e histórico, y veo que el fitness o el ejercicio como lo está en la actualidad, en la antigüedad era considerado una tortura. Dijo, es que, pucha, ya entiendo por qué la gente le da mamera ir al gimnasio y que el coach le diga 10 de caminadora, 10 de bicicleta y 3x4 12. Entonces ya entiendo por qué la gente abandona eso. Y dije, ¿cómo hago para que la gente vibre y viva con Se eso? apasionen. Se Uno de los apasione, elementos del propósito. efectivamente, se apasione y llame eso tanto que diga, yo prefiero ir a entrenar que ir a verme una serie. Yo prefiero ir a entrenar que irme a un bar o a una discoteca. Yo prefiero irme a entrenar que quedarme en el celular viendo redes sociales. ¿Cómo hago para hackearle la cabeza a la gente? Entonces, creamos un modelo con iluminación, decibeles, bits, arquitectura, infraestructura, una serie de metodologías que hacen que la neurociencia fidelice al usuario y sienta placer en el momento de entrenar. Entonces, nosotros ya no toca. Además de esas endorfinas que produce el ejercicio, ahora dopamina, que se siente feliz y dichoso, y como es de largo plazo, serotonina, entonces pura neurociencia ligada al ejercicio. Completamente. Entonces, mira que hay temas, la magia de los negocios es hacer simple lo complejo. Cuando vos lográs que un producto, una actividad o un producto, un servicio sea que es muy escaso, lo haces simple o accesible, lográs maximizar los resultados y al final del día el mercado es el mayor juez, el mejor juez que te dice, venga, esto funciona o esto no funciona. Y Action Black, hicimos una serie de pivotes, desde precio, desde metodologías, arquitectura, porque ser un producto premium que genere valor en la vida de las personas valía más que un modelo low cost. Pero no podía ser tan alto porque generaba unas barreras de entrada económicas, que en nuestra industria hay que entender que la gente el deporte no lo asocia como entretenimiento, sino como un lujo. A diferencia del entretenimiento, que muchas veces lo ponen primero que el deporte. Claro.
Entonces había que entender una serie de elementos muy importantes en la ecuación que estuvimos pivoteando y cuando logramos como encontrar la fórmula perfecta, lo escalamos. Y escalamos en todo el mundo, pues México, España, Portugal, Estados Unidos, Colombia, Brasil. Y un producto que está revolucionando la forma de hacer ejercicio, que me mantiene en propósito y que paralelamente generó un tema de salud financiera en mi vida y en la de las personas que acompañan este proceso. ¿Cuántos centros hoy en día? Estamos llegando ya a los 100, es que no sé, estamos abriendo uno o dos por semana. Ponerle 130 y algo más o menos. Ajá, increíble. Antes de seguir adelante, yo quisiera que nos contaras una lección de vida, porque nos has hablado de varias crisis, de por lo menos 2 noches oscuras. ¿Qué te han enseñado esas crisis que te permiten haber sido resiliente y cada vez escalando tu negocio? Mira, para resumir a la gente, las 3 noches oscuras mías en mi vida, sé que vendrá la cuarta, fue cuando me gané el desafío, cuando me entregan un cheque de 600 millones de pesos, me toca fingir felicidad. Cuando, esa fue la primera noche oscura, cuando gano el desafío. La segunda, cuando vendo mi compañía. Y la tercera, cuando trabajaba y trabajaba y trabajaba en medio de la pandemia y por un gobierno de paso durante la pandemia aquí en la alcaldía de Medellín, nos mintieron muchísimo. Nos mintieron muchísimo. No quiero decir nombres aquí porque no quiero afectar el poder de tinte político, pero sentí demasiada frustración porque no veía como nos mintieron mucho y decía, pues pucha, estamos remando demasiado, llevamos 7, 8 meses encerrados. Entonces, mira que lo loco fue que la crisis de pandemia me generó otra vez propósito, pero cuando tú remas y remas y remas. Pero ¿en qué fue el problema? El problema fue las mentiras en su momento que no sabíamos para dónde estábamos yendo. Estas crisis, 2 de esas han estado permeadas por el éxito. Uno muchas veces está persiguiendo un sueño que ni siquiera es el de uno. Entonces es el sueño del papá, de la mamá, de la pareja, de un amigo, de la sociedad. Yo creo que el éxito es algo totalmente subjetivo, en cierta medida. El éxito no puede, hay un elemento que sí debe estar siempre y es la tranquilidad y la salud. Son los elementos que tú no puedes negociar en el verdadero concepto del éxito. Pero eso lo componen también dinero. Pero ¿cuánto es suficiente? El suficiente tuyo es diferente al suficiente mío, el suficiente que nos están viendo. Hay suficientes que es, no sé, 5 millones de pesos mensuales, 10 millones de pesos mensuales, 100, 500, 1000. Entonces el suficiente, a veces también hay que ponerle ahí ese tema de cuánto es suficiente. El tema de la capacidad de tomar decisiones también hace parte, o de libertad, que va vinculado a la salud. Claro. Hay gente que no entiende que el deporte es tan importante como la posibilidad de yo levantarme de la silla y coger el libro que está allá arriba. Es un tema demasiado importante. Yo he visto, afortunadamente mi padre es un hombre muy vital, muy fuerte, muy saludable. Mi madre, por malos hábitos a lo largo de su vida, no lo es tanto. Y veo la limitación. Mi madre es casi 8 o 10 años más joven que mi papá. Y se ve en esa diferencia de una persona con buenos hábitos a lo largo de los años. Mi padre juega fútbol conmigo. O sea, con el mismo grupo con el que jugamos fútbol a veces. Y corre al mismo ritmo carreras conmigo. Juega fútbol conmigo parejo, igual como si fuera un adolescente o alguien joven. ¿Cuántos años tiene tu padre? 68 años. Imagínate. Es un hombre que fue sumamente activo. Toda su vida ha sido sumamente activo. Y otra cosa también muy, muy curiosa que me he dado cuenta que le da sentido y propósito a la vida y salud es el trabajo, la capacidad laboral. La gente muchas veces piensa que uno está trabajando para no tener que trabajar más. Todo lo contrario. Y yo creo que compartimos eso también, Doc. Y es, nosotros trabajamos por decisión. Es más, no es ni que trabajo. Hablamos ahorita, yo me puedo, hace mucho, y muchas veces he tenido la oportunidad de liquidar lo mío y dejar de trabajar. Pero no hay nada como vivir con propósito. Yo me levanto a las 4 de la mañana por una decisión, no por una obligación. Pero yo soy el CEO de la compañía, del grupo empresarial nuestro, de hoteles, spas, clubes deportivos, gimnasios. Y me levanto a las 4 de la mañana por decisión. ¿A qué? A leer y a estudiar inglés. Y a hacer ejercicio.
Y ojo, eso suena como fue pucha, ¿y este man qué? ¿No tiene vida? No, la verdad es mi vida, me acuesto a las 8 de la noche, es una decisión también. Antes, uno tiene que vivir los ciclos y las caídas. Claro, total. Hay que vivir el proceso. 9 mamás no hacen un hijo en un mes. Y aunque uno lo lea mucho, uno depende del momento de los libros que se esté leyendo. Ultra productivo. Entonces me leo a Tony Robbins y no, o Arnold Schwarzenegger, la biografía de Arnold Schwarzenegger. Entonces duermo 3 horas al día. Y luego me leo Los cuatro los acuerdos. 4 acuerdos y venga, eso es el verdadero significado del éxito. Me leo Stephen Covey y después venga, el éxito es un tema de buscar hacer sinergia con otras personas y ayudar a que otros que brillen. Hay timings. Y yo tuve la época de ultra productivo de dormir en la oficina como un workaholic, dormir 2, 3 horas al día, que no hacía ayuno intermitente, sino que aguantaba hambre, porque una cosa es hacer ayuno intermitente y otra cosa es aguantar hambre. De acuerdo. Que llegaba y lo comía, no sé, una barra de cereal, un maní, unas galletas. Mientras leía, mientras... Eso está haciendo daño al cuerpo, o sea, ahí no había un tema de cetosis, no había absolutamente nada ahí. Entonces, aguantaba hambre, tenía sobrepeso, tenía unos picos de glucemia, de glicemia. Los hijos de madres, porque no dormía. No dormía bien. Y claro, pensaba que porque trabajaba 22 horas al día, 22, 21 horas al día, trabajaba eso. En una época de mi vida pensaba que iba a llegar más rápido. Y no. Entonces, hoy estoy en una etapa de mi vida totalmente distinta. Yo creo que, como en una etapa del podcast dijimos, lo que decía Tony Robbins, acción masiva, proximidad y siga los pasos que hicieron éxito. Entonces, yo no, más que éxito, considero que, bueno, sí, la vida que yo tengo me encanta, pero he vivido un proceso que tengo que entender que a veces los jóvenes o la gente más joven, de pronto la audiencia que nos ve es un poco más madura y ha entendido ese proceso. Yo me quedé indestructible a la edad de los 25, 26 años. Yo me comía 2 hamburguesas y me salía un cuadrito más. No tenía, pues, no soy de licor realmente, entonces no puedo contarle el tema de que me emborrachaba y no me daba guayabo, no, porque no tomaba. Pero en el tema del trasnochaba muchísimo por el trabajo, comía mal. Y con los años uno se da cuenta que la salud es como la riqueza, exactamente la misma ecuación. Uno no se puede comer el capital, porque si usted come el capital, se va a quedar sin él. Claro. Y la salud es el capital. Y ese capital está a lo largo y ancho de toda la vida, pero las personas, volvamos más o menos a una edad, menores de 40, no se plantean el mundo de la salud como el capital que está fortaleciendo los ahorros de calidad de vida del futuro. Es un banco que si usted donde saque no mete. ¿Y cómo mete? Comiendo bien, durmiendo bien, controlando los niveles de estrés. Hay que generar eudoestrés y el eudoestrés se pone con un tema de control de tiempos, de jornadas laborales, cuidando los espacios. Meditación. Ese espacio es para trabajar. Venga, ese espacio es para trabajar, trabajo. Pero ya no terminé de trabajar, me siento con mi familia a comer, o a conversar, o a echar carreta, porque al final del día también nutre ciertos espacios. Las relaciones sociales y familiares. Fundamentales. En tu libro, Cómo conquistar el mundo, hablas muy bien de las relaciones sociales y familiares como clave. Eso es fundamental. Seguramente has leído o has visto los programas o podcasts sobre las zonas azules. Hay un tema que se articula, bueno, hay dos que se articulan muchísimo, y es el tema del movimiento. Es fundamental el movimiento, no solamente como ejercicio, el movimiento ligado a la vida diaria. Ajá, exactamente. Y además del movimiento, las relaciones sociales. Fundamentales. El tema de construcción colectiva es fundamental. Entonces, lo tengo muy claro en ese momento de mi vida. Pues, digamos que me considero muy joven, 33 años, pero si antes decía que no era exitoso, yo creo que ya encontré el éxito. Y es mi hijo que estoy esperando. Estoy esperando mi primer hijo, Marco. Una relación de pareja maravillosa. Y yo voy a ser abuelo y también estoy esperando a ese nieto. Entonces sentís como un sentimiento totalmente distinto, como fue, pucha, eso es el éxito. Cambió la vida. ¿Cierto que sí? Cambió la vida. Eso es el éxito. El día ya aparece distinto, las nubes son distintas, el sol es distinto. Entonces a veces la gente está persiguiendo o caminando caminos que no son.
porque simplemente los ve en redes sociales, los he escuchado de X o Y persona, o es el estándar que dice que es el camino. No, hay que caminar su vida y en ese proceso de caminarla encontrar el propósito, entendiendo que el vehículo que nos lleva a caminarla es el cuerpo. Entonces hay que cuidar esos dos elementos, la salud física y esa salud como mental, que al final del día la tranquilidad. Vos te vas a, como te dije en ese momentico, un problema de plata, usted no lo soluciona con salud. Un problema de plata, se soluciona con plata. Entonces, si usted está enfermo, huevón, menos, porque tiene un problema de salud y un problema de plata. Entonces, si usted se estresa, tampoco va a pensar en soluciones. Y suena muy simplista. Eso hay que entrenarlo. Nada se aprende de la noche a la mañana. Es más, ningún ser humano nació aprendido. Todo lo que el ser humano puede hacer puede ser enseñado. Y todo lo que puede ser enseñado puede ser aprendido. Entonces, al final de la ecuación es respetar el proceso. Es trabajar en usted mismo, que es el vehículo para ese recorrido. Y cuando usted está trabajando en usted mismo, irá encontrando. El maestro aparece cuando el alumno está preparado. Coma bien. Y comer bien es que es muy simple, lo que hablábamos del sentido común. Aquello que da la tierra, Aquello que da vegetales, verduras, frutas, frutas, carne, pues yo soy carnívoro, leguminosas. leguminosas, parce, lo menos procesado que sea. Que a veces hay algún procesado, pues sí, todo sea en un capricho, pues de una bola de helado, pues también hay que ser como, darse como ciertos regalos a veces de vez en cuando, una galleta, un helado, eso lo entiendo. Que eso no sea lo permanente, que eso sea lo Exactamente, ocasional. lo ocasional. Y en términos del ejercicio, hablemos del ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio necesita cualquier persona y muy especialmente esos mayores de 40 años que hoy estamos viendo yendo a tus gimnasios? Mira, es una cosa muy, muy loca porque la gente piensa que el gimnasio es solamente para la gente joven. Y la gente joven que no va al gimnasio, piensa que es para la gente adulta que está enferma. Entonces, como que todo el mundo chuta la pelota. Tristemente en Colombia solamente hacen actividad física el 3.5% de la población colombiana. Hay un mercado potencial. No, potencialmente como negocio sí, pero a mí me interesa mucho porque es que al final del día lo que hay que los negocios funcionen es que los consumidores que haya altos consumidores. Entonces, hay un mercado muy, muy, muy relevante, pues también hay que cambiar la mentalidad de las personas. La gente piensa que la medicina es solamente la ausencia de la enfermedad. En la actualidad, afortunadamente, los movimientos sociales y culturales de los jóvenes están cambiando las discotecas por gimnasios o por ciclovías o por salir a correr. Eso me llena de felicidad. Yo digo a la gente, parce, no tiene que ir a mi gimnasio. Muévase, haga ejercicio, saque el perro, vaya a caminar, camine con su novia, salga con la mamá, haga lo que sea, vaya a juegue fútbol, haga baloncesto, lo que usted quiera, o pádel, pero muévase. Una inquietud, Wilder. Cuando estabas pensando en gimnasios de bajo costo allá en España, pensando en traer eso a Colombia, ¿tú te imaginabas el impacto que podría eso ocasionar en la vida, en la salud de las personas? Mira, sí, porque el deporte a mí me transformó la vida completamente. El deporte me A dejó través de tu papá. a través de mi papá. Y el deporte me alejó de malas relaciones. Mira, alguien que trasnocha, que roba, que se droga, que es pues, que no tiene buenos hábitos de su vida, no va a ir a un gimnasio. Pues porque son cosas que no tienen, son principios básicos, no combinan. No combina, no combina. Ahí no hay Entonces, coherencia. no hay, ahí es incoherente. Entonces, al final del día, el deporte me salvó a mí de estar en malos pasos en un barrio como el nuestro, que era Aranjuez, que al final del día las esquinas estaban con pelados en su momento complejos, con realidades de muchos que ya no viven. Ajá. Entonces el deporte, más que solamente fisiológicamente, me cambió también mentalmente. Eran hábitos de disciplina, consistencia, responsabilidad, autocuidado, humildad también, porque uno recibe coaching todo el tiempo, el coach y cuando usted cree que es muy bueno, ¡pum!, llega su batacazo. No, así no es, pam, pam. Entonces, eso, el deporte enseña habilidades blandas, incluso más que duras. Y Porque, los enseña desde la vida, no desde el concepto. no, el concepto no es que vos, la única forma de que lo interiorices es en el subconsciente, y Claro. dele, y dele, y dele, y dele, y dele. Y de repente a vos te lanzan una pelota, por ejemplo en rugby, te lanzan una pelota y vos sin mirar la cogías, pero lo hace la práctica. Entonces, la repetición, la constancia, la persistencia, esa disciplina, vos la traducir o la llevas a la vida real, la vida del emprendimiento o los negocios. Y si vos haces eso mismo,
lograr esos resultados. Si vos te levantas todos los días esperando la gratificación a largo plazo, no inmediato, va a tener cosecha. Entonces, en ese orden de ideas, que si lo pensé, sí, desde el momento cero, porque eso era parte de mi propósito. Sí, qué Luego, cuando maravilla. me doy cuenta que era muy difícil, que la gente, el gimnasio de bajo costo permitió abrir un espectro del mercado, pero me di cuenta que la gente que escoge un gimnasio por precio no es tan sostenible, porque no es la motivación real su salud, sino porque es barato. Sí. Entonces, por No es una eso, motivación intrínseca. no es intrínseca, no es extrínseca. Correcto. Entonces, cuando no es un tema que depende de una ¿sabe? De autoconciencia, de autorresponsabilidad y entender que es que debes de hacer esto, porque estás sembrando en tu vida, se vuelve muy poco sostenible en el tiempo. Y obviamente genera una penetración de mercado, un espectro de mercado interesante y impacta un montón de personas que no tienen la accesibilidad por temas económicos, pero empieza a haber otra brecha y es la gente que dice, yo estoy realmente buscando ese ejercicio y tengo para pagar un poco más, pero quiero ver resultados en mi vida. Y lo que nosotros ofrecemos a través de Action Black. Entonces, si tú me dices, desde el primer momento lo pensabas, sí, porque era la única forma de levantarme con propósito, buscar impactar la vida de las personas. Aseguramos a través del ejercicio entonces la fuerza, el mundo aeróbico para proteger nuestro sistema cardiovascular, además la flexibilidad, el equilibrio, y ahí vamos gestando esa calidad de vida que va a tener esa persona a los 40, a los 50, a los 60, a los 90, a los 100 años y más allá de los 100, como decimos en mi libro. Hay un tema y es, ya nació la persona que va a durar toda la vida. Correcto. ¿Cierto? Entonces, ojalá pues ya alguno de los que nos está viendo en este momento o nosotros también. Es un tema de entender que es un tema que no se hace de la noche a la mañana, hay que respetar el proceso y el proceso se cultiva con actividad muscular. La actividad de hipertrofia y musculación es fundamental. La gente piensa que el músculo solamente parece bonito, no. Es un tema que protege huesos, que genera mayor resistencia. El tejido muscular se empieza a perder con los años. Y vos lo sabéis bien. Sí. A partir de los 30 la caída, si no estoy mal, Ajá. tanto hormonal como muscular. Entonces yo ya voy en caída, por ejemplo. Yo en este momento me estoy consumiendo los ahorros que tuve durante 25 años de deportista. ¿Qué tal si no hubieras ¿Qué tal ahorrado? si no he ahorrado? Entonces mucha gente me dice, padre, ¿por qué siempre te ves atlético? Yo, pues porque llevo toda mi vida haciendo ejercicio. Y me dice, no, es que tenés muy buena genética. No, pues bueno, desde los 3, 4 años estoy haciendo actividad física. Cuando lo hice consciente del tema musculación, fui muy consistente. Entonces, si a los 30, a los 40 abandonamos el ejercicio, imagínate lo que nos espera a los 60 años. De acuerdo, y ojo, también estamos a tiempo. Mucha gente dice, venga, pues no, pues que ya tengo 40, 50, no, venga, pues que hay mucha gente que aumenta su esperanza de vida, nadie te la vida comprada. Ajá. Entonces, aumenta su esperanza de vida con tema de buena alimentación, ingesta proteica, macronutrientes, micronutrientes, hidratación, el agua es fundamental, Sueño, sueño fundamental, las relaciones que ya habíamos dicho. relaciones, vivir con propósito, hacer las cosas bien, no hay nada que acabe más a alguien que el estrés. Son cosas muy simples. Muy simples, lógico, es un tema de sentido común que uno dice, porque la gente busca donde no es, esas son cosas muy simples. Le hemos delegado la responsabilidad del cuidado de la salud definitivamente a la póliza de salud, a la EPS, a la IPS, al sistema de seguridad social y no nos hemos apropiado, no hemos cogido esa responsabilidad por el cuidado de nuestra salud. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que el papel está en nuestras manos. Yo pago póliza y te digo una cosa, yo soy de esos clientes que la póliza debe amar demasiado, pues porque nunca lo he utilizado en mi vida. Pero pues lo hago porque mi esposa pues, también eso hace parte de la supervivencia, es el caso de la esposa. Claro. Entonces, usted dice, amor, pero ¿para qué? ¿Para qué si yo me enfermo? Yo pues gracias, no te enfermas, pero un día que te enfermes, ¿qué? O al menos me la estoy pagando para nunca enfermarme. Pero es importante entender que la salud es eso. La salud es ese tema holístico e integral del buen dormir, el buen vivir, vivir con propósito, actividad física, hidratación, alimentación. Es un tema de sentido común y de autorresponsabilidad. Y unas prácticas muy sencillas que están al alcance de cualquier persona. De cualquiera, no importa cuánto gane, no importa dónde está, están al alcance de cualquier persona. De acuerdo. Hay una cosa que tú tocas en el libro, también lo leí en una de tus crónicas allí en internet, y es que la motivación
no es suficiente. Y aquí hay un punto muy importante, porque muchas personas tienen una motivación altísima que se las ha dado también su recorrido y cada etapa de la vida. Pero hay otras personas que su motivación para hacer ejercicio es mínima, pero la buena noticia es que la sola motivación no es suficiente. ¿Por qué no hablamos un poquitico de motivación? Mira, una de las conversaciones que comparo también en mi libro y en varias de las charlas o en equipo de trabajo, y la motivación no es suficiente porque funciona como un orgasmo. Al final del día es un tema finito, de un instante, sujeto a un tema hormonal, a un tema emocional. Entonces el límbico y el reptiliano atacan ahí, ¿cierto? Estamos hablando de los cerebros que Exacto. tenemos. Límbico, reptiliano y racional. Entonces llegan y la emoción y lo primitivo actúan con unos picos asociados por lo general a temas extrínsecos. Entonces es como una lámpara. Vos pones la lámpara y está apagada si está desconectada. Entonces vos la conectás y da luz, pero depende del toma corriente. Cuando uno entiende que el éxito no puede depender de un toma corriente, sino de la propia generación de la luz, un tema intrínseco, entiende que tienes que seguir brillando a pesar de que estés desconectado. Ese shot de corriente es la motivación. Y la motivación siempre se acaba. Siempre. Porque la motivación es un tema finito, asociado a temas de estímulos externos. Y adicionalmente a esto, cuando vos emprendes cualquier tipo de proceso, sea físico, sea de actividad física, sea de emprendimiento o de pareja, ese estado de enamoramiento que todos vivimos cuando nuestra pareja, los primeros 5, 6, 7 meses, 1 año, 2 años, 3 años, eso empieza a mutar, el amor se transforma. Claro. Entonces, ¿vos tenés cuántos hijos? Uno, listo. Me ha contado muchos papás que tienen, yo también he preguntado bastante, que han tenido más de 3, 4 hijos. Los últimos hijos ya lo sienten como muy natural, se acostumbran al proceso y es natural. Biológicamente nos acostumbramos a ciertas situaciones. Y el primogénito es un tema de cuidado, que la cuna, que no sé qué, que lo va a poner a estudiar acá. Entonces uno se empieza a pelicular mucho en esos primeros momentos de la vida. Y por los primeros momentos que no hemos descubierto están acompañados de emoción, de motivación. Pero cuando ya entra la etapa adolescente, el peladito, ya fue pucha. ¿Por qué no usa condón? No, un chistecito ahí. Pero es la verdad, es una de las formas de entender. Exacto, entonces al final del día es entender que vos permaneces en la formación de ese niño con las noches de trasnocho, de frustración, también de irrespeto, porque los niños en el propio crecimiento, porque yo me he equivocado también como hijo, aunque trato de cuidar y honrar a mis padres en todo momento, también me he equivocado en etapas de adolescentes. Con seguridad. Entonces, esos momentos negativos en una relación con padre e hijo, en una relación de pareja, en una relación empresarial o física, se acaban. Hay días que yo no quiero levantarme a entrenar, que está haciendo mucho frío, que estoy cansado, agotado, pero lo que separa el éxito realmente son esos momentos de la toma de decisión en los momentos de adversidad, cuando ya no hay motivación. Porque la motivación, el 1 de enero, Ave María, eso es disparar las ventas de gimnasio en enero y en febrero. Pero lo bonito es que estén llenos los gimnasios en noviembre y diciembre. Afortunadamente nos pasa en nuestro modelo de negocio, porque otras compañías en ese momento están regalando los meses. Entran gratis. En Action Black afortunadamente estamos llenos en esa temporada porque la metodología entiende que la motivación es finita. Eso es un estilo de vida. Y el estilo de vida uno es o no es. Claro. Entonces, la motivación es finita, es como un orgasmo y hay que entender que hay que hacer la tarea en los momentos de adversidad. Tengo una pregunta, por ejemplo, que por lo general me responden. ¿Vos sabés qué da la vaca? ¿Qué da la vaca? ¿Cuál banca? No, la vaca. La vaca. Da leche. Listo. Entonces es lo que dice por lo general la gente. La vaca no da leche. El campesino tiene que levantar a las 3:30 de la mañana en un ambiente de lechero, que es más o menos entre los 6, 4 grados de temperatura. Sí, en un potrero lleno de pantano y boñiga. A oscuras. Con unas botas, llegar y amarrarle la cola a la vaca para que no le huele mierda la cara.
Ponerse en cunclillo, una posición incómoda con frío, arremangarse la ruana, la camioneta y exprimir la ubre de la vaca y sacarle la leche. Eso mismo pasa con la vida. La vida, yo no creo que el campesino esté motivado todos los días de sacarle la leche a la vaca, pero se levanta con disciplina, con consistencia y con convicción y propósito para sacarle la leche a la vaca. Y a la vida hay que sacarle la leche, no esperar a que la vida nos dé leche. Ajá. Entonces creo que hay que entender que la motivación no es suficiente, hay que sembrar una serie de hábitos de forma consistente para que al final de la vida le podamos sacar la leche. Excelente, Wilder. ¿Qué nos regalas en el libro Cómo conquistar el mundo? ¿Qué nos estás regalando en este libro? Mira, en ese libro, Doc, yo hablo acerca de una fórmula que son 20 conversaciones de éxito, felicidad y riqueza. Defino primero qué es una conversación. La conversación es esa voz interna que tenemos todos, que nos dice, ¿sos capaz o no sos capaz? Todos tenemos esa voz. Y es aprender a hablar con la que queremos empoderar nuestra vida. Hay conversaciones de riqueza y conversaciones de pobreza. ¿Cómo así? La conversación de riqueza es aquel que te dice, puedes ser el primero, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no lo haces? Vamos a hacerlo. Y la conversación de pobreza es, ¿para qué intentarlo? Nadie lo ha hecho, eso es imposible. Entonces, primero es definir qué es una conversación, que todos la tenemos. Felicidad, riqueza y éxito es entender que es para absolutamente todos muy, muy distinto. Hay dos elementos que te mencioné a lo largo de la conversación y es que la salud y el estado de vivir en paz son fundamentales para definir, sin importar el tipo de riqueza que queramos obtener en nuestra vida, sea económica, espiritual, emocional o física, eso es fundamental. Y entonces la salud, porque yo no puedo, una no es dependiente de la otra. Hay gente que no puede tener mucho material y puede ser rica, porque es suficiente lo que tiene. Pero tiene se salud. goza lo que tiene. Se goza lo que tiene, pues tiene salud. Pero si tienes mucho en exceso económico y no tienes salud, ya no eres rico. Entonces, entender esas definiciones. Y hay 20 conversaciones entre esta propósito, visión, trabajo en equipo, pensamiento en grande, administración, aprender y desaprender, busca ganar, ganar, ser una buena persona, cuidar tus relaciones y el entorno. Todo eso se articula en un tema que se llama causa y efecto. La gente piensa que el éxito está destinado a unos pocos en la vida, que nacieron con luz o con estrella. No, todos nosotros tenemos la posibilidad para obtener la vida que soñamos, pero en nuestra decisión. Y esa fórmula de esos 20 elementos permiten que la gente, si los aplica, que yo sé que muchos los conocen, es que es muy simple, son de sentido común. Vivir en propósito, tener visión y después una X en el mapa hacia dónde me dirijo. Pensar en grande, si pensar es gratis, ¿por qué pensar en pequeño y no pensar en grande? Entonces piensa en grande, que si llego a la mitad de camino igual es mucho. En familia, entorno, pareja y relaciones. Gratitud, vivir un estado de gratitud. Si uno vive en estado de gratitud, nada es suficiente para vos. La riqueza se alcanza más rápido mientras más agradecido eres. Buscar ganar, ganar, trabajar, ser disciplinado, aprender y desaprender, administración, pasión, amor, la motivación no es suficiente. Entonces todo se empieza a articular y vos ves a cualquier persona que admires, que sigas en el campo deportivo, en entretenimiento, en las finanzas, en lo emocional y aplicado esto. Esas son las conversaciones. Esas son las conversaciones de éxito, felicidad y riqueza. ¿Y dónde encuentra tu libro, Wilder? Doc, le cuento que salió como independiente, sacamos 50,000 copias y se fueron todas. Ya no están disponibles. Por ahí estamos en para volver a sacar un segundo tiraje. Segunda edición. Efectivamente. Qué maravilla. Excelente. Entonces, muy pendientes del libro Cómo conquistar el mundo de Wilder Zapata Torres. Wilder, ¿dónde te encuentran a ti y dónde encuentran tus gimnasios? ¿Dónde encuentran esa forma de hacer ejercicio y de transformar la vida de tantas personas? Bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales. Yo soy aquí de Medellín. En ese momento, en las redes sociales son como mi nombre, wilder.zapatatorres. En Instagram, en Facebook, en Twitter, todas son el mismo numeral. Uh-huh. Y me encuentran en Colombia porque estamos iniciando un proceso en ese momento desde lo público también. Mucha gente me ha dicho que ¿por qué no impactar la vida de las personas de otra forma mucho más robusta? Entonces vamos a arrancar un proceso para el Senado de la República de Colombia. No sé si cuando salga este podcast
ya sea senador o no, o no pasamos, pero... No, estarás en carrera porque este podcast no va a salir muy pronto. Ah, bueno, eso es casi que en vivo, listo. Sí. Entonces, estaré en carrera en ese proceso. Creo que vamos a trabajar para todas esas enseñanzas de sentido común, impactar al mundo a través de la política y lo público. Mucha gente me ha dicho que por qué y yo por qué no. Me han dicho que tengo que usar maquinaria política y yo no lo voy a usar porque creo hacer las cosas de forma diferente, lo he hecho toda mi vida. Yo no vivo de la política. Entonces, creo que es un tema muy importante cuando no te pueden comprar los valores y los principios con plata. Es muy teso. ¿Y cómo me pueden a mí, la moneda de cambio mía, cuál puede ser? El impacto social en la gente, que es por lo que me levanto al final del día. Entonces, eso en las redes sociales y lo que sigue de aquí en adelante para Colombia. ¿Dónde nos pueden encontrar? Action Black está en este momento en las principales ciudades de Colombia: Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, en el eje cafetero, muy pronto en ciudades intermedias. Estamos también en Estados Unidos, en Nueva York, estamos también arrancando en Miami, en México estamos en las primeras ciudades de México, que son Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Cuernavaca, próximamente en Monterrey. En España estamos en Madrid, Portugal, Lisboa, en Brasil, Río de Janeiro y Sao Paulo. Y arrancamos para China también muy próximamente en la ciudad de Guangzhou. No. Imagínate. Eso es Action Black. Y los Sport Club, que son los clubes deportivos, también aquí en Colombia los pueden encontrar por ahora solamente. Qué maravilla, hombre, Wilder. Yo no sé a qué horas haces tanta cosa. El éxito lo reparten a las 5 de la mañana y yo me levanto a las 4 porque no me gusta hacer fila. Entonces hay que seguir levantando. Qué maravilla. Wilder, muchas gracias, hombre, por compartir tu historia de éxitos, pero también de fracasos. Compartir tu propósito, al que llamamos a todas las personas. Cuando tenemos un propósito ya tenemos esa energía suficiente para levantarnos todos los días. Muchas gracias por haber estado en nuestro podcast y este no será ni el primero ni el último. Mido, querido, muchas gracias por la invitación y de verdad muy honrado y agradecido de compartir espacio contigo. Muchas gracias, Wilder. A ti, Doc. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Salud de Osvaldo Restrepo con un nuevo tema.